El padrino de mi esposo me besó en el altar. Ella merece algo mejor que tú, le dijo a mi novio. La iglesia estalló. Pero lo que nadie sabía, habíamos planeado este momento para exponer lo que mi prometido había estado ocultando. ¿Quieres casarte conmigo? La voz de Aiden se quebró en la última palabra. Sus rodillas golpearon el suelo de nuestro comedor con un golpe sordo que pareció resonar por toda la casa, repentinamente silenciosa. Me quedé helada en mi silla, observando la escena desarrollarse como un accidente de coche a cámara lenta. Mi hermana de 28 años, Sofía, lo miraba, su rostro perdiendo el color mientras el enorme anillo de diamantes captaba el cálido brillo del preciado candelabro de mamá. No era así como se suponía que debía ir la cena del domingo. Las manos de Sofía temblaban mientras alcanzaba su copa de vino, y luego lo pensó mejor. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salieron palabras. Al otro lado de la mesa de caoba que había albergado innumerables celebraciones familiares, mamá se aferró a sus perlas mientras el asado de papá se enfriaba en su tenedor olvidado. Sofía, insistió Aiden, su voz con un tono desesperado que me oprimió el pecho. He estado pensando en esto durante meses. Podríamos tener una vida tan hermosa juntos. Antes de continuar, quiero agradecerles por acompañarme a compartir estas historias que importan. Si creen que las mujeres merecen confiar en sus instintos y reconocer el amor verdadero de la manipulación, por favor consideren suscribirse. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos cómo se desarrolla esta devastadora traición. Había visto a mi hermana lidiar con pretendientes durante años, siempre con gracia y amabilidad. Pero algo en Aiden había sido diferente desde el principio, más intenso, más posesivo. La forma en que aparecía en su hospital con elaborados arreglos florales que la avergonzaban frente a sus colegas. Como se había insertado de alguna manera en cada reunión familiar, en cada conversación sobre el futuro de Sofía. Aiden, susurró ella finalmente, su voz apenas audible por encima del tic-tac del reloj de pie de papá. Me siento honrada, de verdad, pero no puedo aceptar esto. La transformación en su rostro fue instantánea y aterradora. El pretendiente amoroso y devoto desapareció, reemplazado por algo crudo y herido que hizo que se me erizara la piel. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que pude ver los músculos trabajando bajo su piel. No entiendo, dijo, todavía de rodillas, pero agarrando la caja del anillo como un arma. Hemos estado juntos durante meses. Pensé que te importaba. Si me importas, dijo Sofía, su formación de enfermera entrando en acción mientras intentaba calmar la situación. Pero como amigo. Mi corazón pertenece a otra persona. Las palabras golpearon a Aiden como un golpe físico. Se tambaleó hacia atrás sobre sus talones, su rostro pasando por la incredulidad, el dolor y algo más oscuro que hizo que mi estómago se contrajera con inquietud. Cuando finalmente se puso de pie, sus movimientos eran bruscos, antinaturales. Otra persona, repitió, y ahora había veneno en su voz. Alguien que has estado ocultando a todos nosotros. Los ojos de Sofía se desviaron hacia la cocina, donde Ryan había desaparecido para ayudar a mamá con el postre. Fue solo una mirada, apenas un segundo, pero Aiden la captó. Todos lo hicimos. Las piezas encajaron con un chasquido casi audible. Ryan, el mejor amigo de Aiden desde la universidad. El hombre que había sido como un hermano tanto para Sofía como para mí durante años. El que había estado actuando extraño últimamente, formal y distante cada vez que Aiden y Sofía estaban juntos. Ya veo, dijo Aiden, su voz bajando a un susurro que de alguna manera era más amenazante que cualquier grito. ¿Desde cuándo? Aiden, por favor, comenzó Sofía, pero él levantó una mano para silenciarla. ¿Desde cuándo te acuestas con mi mejor amigo? Las crueles palabras destrozaron lo que quedaba de nuestra cena familiar. Mamá jadeó audiblemente. La silla de papá raspó contra el suelo de madera mientras comenzaba a levantarse, sus instintos protectores activándose. Pero fue el sonido de cristales rotos desde la cocina lo que nos hizo girar a todos. Ryan estaba en el umbral, la fuente de servir de mamá hecha pedazos a sus pies, su rostro pálido como el pergamino. Miró entre Sofía y Aiden con la expresión de un hombre que sabía que su secreto había sido descubierto. No es lo que piensas, dijo, pero su voz carecía de convicción. No lo es.
La risa de Aiden fue amarga, fea. Mi mejor amigo y la mujer que amo a escondidas a mis espaldas. ¡Qué cliché tan perfecto! Quería decir algo, cualquier cosa para romper la terrible tensión que llenaba nuestro comedor, pero estaba paralizada, viendo a mi familia implosionar durante el postre y el café. Se suponía que este era un domingo normal. Se suponía que Sofía diría que sí. Se suponía que estaríamos celebrando. En cambio, Aiden salió furioso, deteniéndose solo para golpear la caja del anillo contra nuestra mesa de comedor con la fuerza suficiente para hacer saltar los platos. La puerta principal traqueteó en sus bisagras cuando se fue. Y luego nos quedamos solos con los restos de lo que debería haber sido un momento de alegría. Eso fue hace 3 semanas. 3 semanas de cenas familiares incómodas donde nadie mencionaba el nombre de Aiden. 3 semanas de Sofía caminando con un brillo que no tenía nada que ver con su rutina de cuidado de la piel y todo que ver con poder finalmente amar a Ryan abiertamente. 3 semanas de mí observando desde la barrera, la perpetua hermana mayor, la que se había centrado tanto en su carrera que el romance la había pasado por alto por completo. Hasta ayer. Estaba en mi oficina en casa revisando contratos para la firma de arquitectura que había pasado 15 años construyendo cuando sonó el timbre de mi puerta. A través del vidrio esmerilado, pude ver una silueta familiar. Pero algo en la postura era diferente, más segura, casi triunfante. Cuando abrí la puerta, Aiden estaba allí con una sonrisa tan brillante que podría haber alimentado a todo el vecindario. Se veía diferente de alguna manera, más ligero, como si le hubieran quitado un peso de encima. Nicole, dijo, entrando sin invitación. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Mi sala de estar se sentía más pequeña con él dentro. Se movía por el espacio como si perteneciera allí, examinando las fotos familiares en mi repisa, pasando los dedos por los lomos de los libros en mi mesa de centro. Había algo posesivo en su comportamiento que debería haber hecho sonar las alarmas. He estado pensando mucho desde esa noche en casa de tus padres, comenzó, sentándose en mi sofá sin que se lo pidieran. Sobre la vida, sobre el amor, sobre lo que realmente importa. Lo que siguió fue la conversación más surrealista de mi vida adulta. Aiden habló elocuentemente sobre cómo el rechazo de Sofía le había abierto los ojos, cómo se había dado cuenta de que sus sentimientos por ella habían sido una infatuación superficial. Habló de madurez, de la diferencia entre la atracción fugaz y la compatibilidad duradera. Siempre te he admirado, Nicole, dijo, inclinándose hacia adelante con esos intensos ojos marrones fijos en los míos. Tu fuerza, tu independencia, la forma en que has construido una carrera tan exitosa. Sofía es hermosa, pero tú eres sustancial. Eres el tipo de mujer con la que un hombre construye una vida. A los 52 años, me había acostumbrado a ser invisible para hombres como Aiden, hombres exitosos y atractivos de unos 40 años que normalmente buscaban mujeres lo suficientemente jóvenes como para ser sus hijas. Mi última relación seria había terminado hace 3 años cuando mi pareja decidió que quería hijos con alguien que aún pudiera dárselos. Así que cuando Aiden sacó otra caja de terciopelo, esta con un anillo diferente que afirmó haber elegido específicamente para mí, mi mente racional gritaba advertencias que me negaba a escuchar. Sé que esto parece repentino, dijo, tomando mi mano izquierda entre las suyas. Pero cuando lo sabes, lo sabes. Quiero pasar mi vida contigo, Nicole. Quiero construir algo significativo juntos. El diamante era más grande de lo que habría sido el de Sofía, engastado en platino en lugar de oro. Captaba la luz de la tarde que entraba por mis ventanas y lanzaba pequeños arcoíris por mis paredes. Cuando lo deslizó en mi dedo, encajó perfectamente. Sí, me oí decir, la palabra escapando antes de que mi cerebro pudiera alcanzarla. Sí, me casaré contigo. Su reacción debería haber sido mi primera advertencia. Había alivio en su expresión, ciertamente, pero ninguna de la alegría que esperaba de un hombre cuya propuesta de matrimonio acababa de ser aceptada. En cambio, parecía casi profesional, lanzándose inmediatamente a discutir sobre plazos y lugares. ¿Por qué esperar?, preguntó cuando mencioné un compromiso largo. No somos niños que necesitan años para descubrir la compatibilidad. Podemos tener una hermosa boda de primavera. Quizás en Santa María, donde se casaron tus padres. Cuando llamé a mis padres esa noche, su sorpresa fue palpable, incluso a través del teléfono.
La voz de mamá subió varias octavas mientras procesaba la información. Eso es maravilloso, cariño, logró decir finalmente. Muy inesperado, pero maravilloso. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? La duda en su voz me dolió, pero la dejé de lado. Siempre me habían visto como la hermana sensata, la que pensaba todo cuidadosamente. Quizás simplemente no podían adaptarse a verme tomar una decisión romántica espontánea. La conversación más difícil fue con Sofía. Cuando aparecí en su apartamento a la mañana siguiente, con el anillo brillando en mi dedo, me abrió la puerta en pijama con el pelo sugiriendo una noche de insomnio. Felicidades, dijo, pero la palabra salió plana, sin vida. Espero que sean muy felices juntos. Nos sentamos en su soleada cocina con el café intacto enfriándose entre nosotras. Esperé a que compartiera mi emoción, a que ofreciera consejos de hermana sobre la planificación de la boda. En cambio, miró por la ventana al comedero de pájaros, observando a los cardenales competir por las semillas. ¿Estás molesta por esto?, pregunté finalmente. Ambos son adultos, respondió, la misma frase que repetiría cada vez que alguien preguntara sobre mi compromiso. Pueden tomar sus propias decisiones. Pero su lenguaje corporal contaba una historia diferente. Mantenía los brazos cruzados alrededor de sí misma como una armadura. Y cuando intenté mostrarle el anillo de cerca, apenas lo miró. La reacción de Ryan fue aún más extraña. Cuando pasé por su apartamento para compartir mi noticia, su habitual sonrisa cálida vaciló en el momento en que vio mi expresión. ¿No crees que todo esto está sucediendo muy rápido?, preguntó después de que le expliqué la propuesta de Aiden. Quizás, admití. Pero a veces simplemente lo sabes, ¿verdad? Ryan se quedó mirando sus manos durante un largo momento. Cuando levantó la vista, sus ojos azules estaban preocupados. ¿Ha dicho algo sobre Sofía? ¿Sobre por qué cambió de opinión tan rápidamente? La pregunta me pareció inapropiada. Se dio cuenta de que sus sentimientos por ella no eran reales, expliqué. Dice que lo que siente por mí es más profundo, más maduro. Claro, dijo Ryan, pero no sonaba convencido. Esa noche, acostada en la cama con mi nuevo anillo captando la luz de la luna desde la ventana de mi habitación, debería haber estado planeando mi futuro. En cambio, me encontré repasando conversaciones, analizando miradas, tratando de decodificar las extrañas corrientes subterráneas que parecían arremolinarse alrededor de mi compromiso. Algo se sentía mal, pero no podía identificar qué era. Las reacciones de todos parecían apagadas, cuidadosas, como si todos estuvieran guardando secretos. Incluso el propio Aiden parecía diferente ahora que había dicho que sí. Más seguro, casi engreído. Pero yo tenía 52 años y finalmente era cortejada por un hombre guapo y exitoso que decía, valorar mi madurez y mis logros. La romántica que había en mí, enterrada bajo años de practicidad y decepción, se negó a escuchar a la razón. Me iba a casar. Después de todos estos años observando desde la barrera mientras Sofía coleccionaba corazones como trofeos, era yo la que caminaría hacia el altar. ¿Qué podría salir mal? El sobre Manila llegó un martes por la mañana, grueso con documentos legales que hicieron que mi café supiera amargo. Aiden se sentó frente a mí en la mesa de mi cocina, con la corbata aflojada después de otra mañana temprano en su firma de consultoría, extendiendo papeles sobre la superficie de madera como si se preparara para la batalla. Los acuerdos prenupciales son simplemente un negocio inteligente, Nicole, dijo, golpeando su bolígrafo contra un párrafo particularmente denso. Las parejas exitosas planifican para cada escenario. Me quedé mirando los documentos, mi estómago revolviéndose mientras leía frases como declaración de bienes y requisitos de transparencia financiera. Los papeles no se trataban solo de proteger lo que aportaríamos al matrimonio. Se trataban de combinar todo lo que poseíamos en una sola entidad legal. Esta sección de aquí, continuó Aiden, señalando una cláusula resaltada, solo asegura que tengamos acceso a las cuentas del otro. Transparencia total. Sin secretos entre nosotros. La forma en que dijo sin secretos hizo que se me erizara la piel. Había algo hambriento en su expresión mientras me observaba leer, como un depredador esperando que la presa cayera en una trampa. Nunca he compartido mis cuentas de negocios con nadie, dije lentamente. Ni siquiera mis padres tienen acceso a ellas.
Su rostro cambió instantáneamente, la máscara de comprensión se deslizó para revelar algo herido y acusador. ¿No confías en mí? No se trata de confianza. Se trata exactamente de confianza. Cruzó la mesa y cubrió mi mano con la suya. ¿Vamos a casarnos, Nicole? Marido y mujer. Si no puedes confiarme algo tan simple como los números de cuenta bancaria, ¿qué dice eso sobre nuestro futuro juntos? La culpa me golpeó como un peso físico. Aquí estaba este hombre que decía amarme, que quería construir una vida juntos, y yo ya estaba levantando muros. Quizás tenía razón. Quizás mi renuencia provenía de años de estar soltera, de protegerme de la decepción. Solo necesito tiempo para pensarlo, dije. Por supuesto. Su sonrisa regresó, pero ahora se sentía forzada. Tómate todo el tiempo que necesites. Tenemos semanas antes de la boda. La forma en que dijo semanas lo hizo sonar como una fecha límite en lugar de un plazo. Esa misma tarde, Aiden mencionó el fideicomiso familiar mientras paseábamos por los jardines botánicos del centro. Los cerezos en flor caían a nuestro alrededor como confeti, y las parejas paseaban de la mano por senderos sinuosos. Debería haber sido romántico. Tu padre mencionó el fondo fiduciario el domingo pasado, dijo casualmente, deteniéndose para admirar una fuente donde los niños lanzaban monedas y pedían deseos. Es maravilloso cómo tu familia piensa en el legado. Había crecido sabiendo sobre el fideicomiso. El negocio de construcción de papá había ido bien a lo largo de las décadas, y había reservado dinero para Sofía y para mí, junto con cualquier futuro cónyuge e hijos. No era una fortuna, pero era seguridad. Añadirme como beneficiario sería un gesto tan significativo, continuó Aiden. Una forma de darme la bienvenida oficialmente a la familia. Realmente no funciona así, dije, viendo a una niña perseguir burbujas por el césped. El fideicomiso tiene reglas específicas sobre. Las reglas se pueden cambiar. Su mano se apretó sobre la mía. Tus padres me adoran, Nicole. Estoy seguro de que estarían felices de incluir a su nuevo yerno. ¿Yerno? Las palabras sonaban extrañas viniendo de él, casi posesivas, como si ya estuviera reclamando un título que aún no se había ganado. Los comentarios sobre Sofía comenzaron siendo pequeñas pullas disfrazadas de observaciones. Estábamos cenando en un buen restaurante, y él mencionaba cómo Sofía siempre parecía pedir el plato más caro del menú. O veíamos a una joven riendo a carcajadas con sus amigos y él negaba con la cabeza y decía, me recuerda a tu hermana. Siempre necesitando ser el centro de atención. Sofía no es así, protestaba yo. Pero él solo sonreía y cambiaba de tema. Las comparaciones se hicieron más frecuentes, más hirientes. Eres mucho más centrada que Sofía, decía, acariciándome el pelo mientras veíamos la televisión. Ella es todo superficie, sin sustancia. Fui un tonto al pensar que alguien como ella podría apreciar el amor genuino. Cada comentario se sentía como una pequeña traición a mi hermana, pero también alimentaban algo necesitado dentro de mí. Durante años, había visto a Sofía atraer admiración sin esfuerzo mientras yo me desvanecía en el fondo. Escuchar a Aiden elogiar mi madurez, mi estabilidad, se sentía como la validación que había anhelado toda mi vida adulta. Tu hermana nunca apreció lo que tenía, dijo una noche mientras planeábamos la distribución de los asientos para la recepción. Siempre buscando algo mejor, algo más emocionante. No tiene idea de lo que significa el compromiso real. Ella es feliz con Ryan, dije. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, me preguntaba si eso era cierto. Sofía había estado actuando extraña últimamente, distante, preocupada, como si llevara un peso que no podía compartir. Ryan. La mandíbula de Aiden se tensaba cada vez que surgía el nombre de su antiguo mejor amigo. Mi error fue confiar en alguien que me apuñaló por la espalda en el momento en que fue conveniente. La amargura en su voz cuando hablaba de Ryan era aterradora en su intensidad. Eran dos hombres que habían sido inseparables desde la universidad, que se habían apoyado en sus graduaciones, que habían planeado ser los padrinos del otro. Ahora, Aiden hablaba de Ryan como si estuviera discutiendo sobre un extraño que le había hecho daño. Fue durante una de las famosas cenas de los jueves de mamá que noté por primera vez que algo andaba seriamente mal.
Sofía y Ryan habían llegado juntos, sus dedos entrelazados, pero había una tensión que irradiaba de ambos que hacía que el comedor se sintiera más pequeño. Sofía apenas tocó su comida, empujando la famosa lasaña de mamá por su plato mientras Ryan revisaba constantemente su teléfono. Cuando Aiden hizo otra sutil indirecta sobre las personas que abandonan a sus amigos por una cara bonita, los nudillos de Ryan se pusieron blancos alrededor de su tenedor. Con permiso, dijo Sofía de repente, levantándose tan rápido que su silla raspó contra el suelo de madera. Necesito un poco de aire. Se dirigió a la puerta trasera que daba al jardín de mamá, donde las rosas trepaban por los enrejados y los macizos de hierbas perfumaban el aire de la tarde. Ryan la siguió sin decir una palabra, dejándonos al resto en un silencio incómodo. ¿Está todo bien?, preguntó papá, pero nadie tenía una respuesta. 10 minutos después, fui a buscarlos. El jardín estaba en paz bajo la luz menguante, las luciérnagas comenzando su danza nocturna entre los macizos de flores. Pero las voces que venían de detrás del cenador eran cualquier cosa menos pacíficas. Ella tiene que saberlo, decía Sofía, su voz cargada de lágrimas. No podemos permitir que esto suceda. ¿Crees que no quiero decírselo? La voz de Ryan era áspera por la frustración. ¿Pero quién nos va a creer? Ha convencido a todo el mundo de que es un romántico con el corazón roto que encontró el amor verdadero con su hermana. Antes de que sea demasiado tarde, Ryan. Antes de que se case con él. Me vieron entonces, de pie, congelada en el sendero del jardín con el corazón martilleando contra mis costillas. El rostro de Sofía estaba surcado de lágrimas, sus ojos rojos e hinchados. Ryan parecía como si no hubiera dormido en días, su cabello generalmente pulcro estaba desaliñado y su camisa arrugada. Nicole, comenzó Sofía, pero pude ver su mente corriendo, tratando de encontrar palabras que no sonaran locas. ¿Está todo bien?, pregunté, aunque claramente no lo estaba. Solo estábamos discutiendo sobre la boda, dijo Ryan rápidamente, pero su voz carecía de convicción. Listas de invitados y logística. La mentira flotaba entre nosotros como humo. Esta no era su primera conversación difícil. Podía verlo en la forma en que se miraban, en el patrón familiar de las lágrimas de Sofía y la frustración impotente de Ryan. La boda es en 3 semanas, dije lentamente. ¿Hay algo que deba saber? Intercambiaron otra mirada, una de esas conversaciones sin palabras que la gente tiene cuando ha compartido secretos durante demasiado tiempo. Entonces Sofía se secó los ojos y forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo estrés, dijo. Planear una boda es abrumador. Pero yo estaba planeando la boda, no ellos. Y el estrés que estaba viendo no tenía nada que ver con los arreglos florales o las opciones de catering. Cuando le mencioné a Aiden su extraño comportamiento esa noche, lo descartó con una risa fácil. Ryan probablemente está celoso, dijo, acercándome más en el sofá. Aquí estoy yo casándome con una mujer exitosa y hermosa mientras él está atrapado con... Bueno, con Sofía. ¿Qué quieres decir con atrapado? Vamos, Nicole. Tu hermana es agradable de ver, pero ¿qué ofrece más allá de eso? Ryan es un tipo inteligente. Se dará cuenta muy pronto de que está saliendo con una niña en el cuerpo de una mujer. La crueldad en sus palabras me hizo estremecer. Pero él ya estaba pasando a otra cosa, extendiendo folletos de lugares para bodas sobre la mesa de centro como si nada hubiera pasado. Ahora, sobre la luna de miel, dijo, su dedo trazando un círculo alrededor de las fotos de un resort en el Caribe. Estaba pensando en un lugar donde realmente pudiéramos relajarnos y discutir nuestros planes futuros. Quizás hablar sobre esas oportunidades de inversión que tu padre mencionó. Cada conversación de alguna manera volvía al dinero, a los negocios, a formas en que nuestras familias podrían apoyarse financieramente. Cuando mencionaba mi incomodidad al mezclar romance y negocios, Aiden parecía herido y confundido. Solo estoy tratando de construir un futuro para nosotros, decía. ¿No quieres que tengamos éxito juntos? Las invitaciones de boda se habían enviado, el lugar estaba reservado, el vestido arreglado. 200 personas planeaban presenciar nuestra unión en la Catedral de Santa María. Mis padres ya habían gastado miles en flores y catering. El impulso se sentía imparable, como ser arrastrada río abajo por una corriente demasiado fuerte para luchar contra ella. Pero tarde en la noche,
cuando Aiden estaba en su propio apartamento y yo estaba sola con mis pensamientos, las dudas se infiltraban como sombras. La forma en que hablaba de dinero se sentía calculada en lugar de romántica. Sus comentarios sobre Sofía parecían diseñados para hacerme sentir superior en lugar de amada. Y el miedo en los ojos de Ryan y Sofía cuando pensaban que nadie los observaba. A los 52 años, había aprendido a dudar de mis instintos, especialmente sobre hombres y relaciones. Quizás estaba siendo paranoica. Quizás años de estar sola me habían vuelto desconfiada del afecto genuino. Quizás la vocecita que susurraba advertencias era solo mi propia inseguridad hablando. 3 semanas para la boda. 3 semanas hasta que me convirtiera en la señora Aiden M.C. Cormack y comenzara la vida que siempre había soñado tener. Entonces, ¿por qué sentía que estaba caminando hacia un precipicio con los ojos cerrados? La mañana de mi boda amaneció fresca y clara, la luz del sol entrando a raudales por las cortinas de encaje de la suite nupcial en la Catedral de Santa María. Me paré frente al espejo antiguo, ajustando el collar de perlas de mi abuela por 100ª vez, tratando de calmar las mariposas que se habían instalado permanentemente en mi estómago. «Te ves absolutamente radiante», susurró mamá, colocándose detrás de mí para alisar una arruga invisible de mi vestido. La seda marfil había costado más que mi primer coche. Pero verme en él me hacía sentir como la novia que siempre había soñado ser. A los 52 años, nunca esperé volver a vestir de blanco. Nunca imaginé caminar por un pasillo mientras la música de órgano resonaba a mi alrededor. Los pendientes de perlas habían pertenecido a la abuela Elizabeth, pasados a través de 3 generaciones de mujeres que habían prometido amar, honrar y respetar. Mientras me los abrochaba, casi podía oír su voz diciéndome que el amor verdadero valía la pena esperar, sin importar cuánto tardara en llegar. 5 minutos, señoras, llamó el padre Matthews a través de la puerta. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras mamá recogía mi cola, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. ¿Estás lista, cariño? Asentí, aunque lista parecía una palabra demasiado simple para las complejas emociones que me recorrían. Emoción, sí. Esperanza, ciertamente. Pero debajo de todo eso, un persistente susurro de inquietud que había estado tratando de silenciar durante semanas. Las puertas de la catedral se abrieron y 200 rostros se volvieron hacia mí. La nave era un jardín de rosas blancas y paniculata, con velas parpadeando como estrellas caídas contra los antiguos muros de piedra. Las notas iniciales del canon de Pachelbel en el órgano llenaron el espacio abovedado, y de repente estaba flotando por el pasillo del brazo firme de papá. Aiden esperaba en el altar con su smoking gris carbón, luciendo en cada detalle como el exitoso hombre de negocios que me había conquistado. Pero algo estaba mal en su postura, la forma en que sus ojos seguían desviándose hacia los bancos llenos en lugar de centrarse en mí. Jugueteaba con sus gemelos, y lo vi revisar su reloj 2 veces durante mi camino hacia el altar. Nervioso, susurré mientras papá ponía mi mano en la de Aiden. «Solo ansioso por hacerte mi esposa», respondió, pero su sonrisa se sentía forzada, ensayada. Su palma estaba húmeda de sudor mientras sus dedos se cerraban alrededor de los míos. La congregación se acomodó en un silencio expectante mientras el padre Matthews levantaba las manos para comenzar la ceremonia. La luz del sol entraba a través de las vidrieras, pintando patrones de arcoíris en el suelo de mármol. En la primera fila, mamá se secaba los ojos mientras papá se sentaba erguido en su mejor traje. «Queridos hermanos», comenzó el padre Matthews, su voz resonando fácilmente a través de la acústica perfecta de la catedral. «Estamos reunidos hoy aquí para presenciar la unión de Nicole Elizabeth Hartman y Aiden Patrick M.C. Cormack en santo matrimonio». Las palabras familiares me envolvieron como una bendición. Esto realmente estaba sucediendo. Después de años de ver la felicidad de otras personas desde la barrera, finalmente era la estrella de mi propia historia de amor. El matrimonio es un pacto sagrado, continuó el padre Matthews, construido sobre la confianza, la honestidad y el respeto mutuo. Requiere que 2 personas se unan con total apertura, sin ocultarse nada el uno al otro. El agarre de Aiden en mi mano se tensó casi dolorosamente. Cuando lo miré, su mandíbula estaba apretada, un músculo trabajaba bajo su mejilla cuidadosamente afeitada. El sudor perlaba su frente a pesar de la fresca temperatura de la catedral. Si alguien aquí presente conoce alguna razón por la cual estos 2 no deberían unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre.
El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido distante del tráfico y la tos ahogada de alguien. Me relajé ligeramente, lista para avanzar con los votos que nos convertirían en marido y mujer. Fue entonces cuando Ryan se levantó. Se levantó de su asiento en el tercer banco con la deliberación cuidadosa de un hombre que había ensayado este momento en su mente 1000 veces. Todas las cabezas en la catedral se giraron hacia él. Una inspiración colectiva creando un sonido como el viento a través de las hojas de otoño. Ryan, no lo hagas, siseó Aiden, pero Ryan ya estaba caminando hacia adelante. Sus pasos resonando en el suelo de piedra con la finalidad del martillo de un juez. El tiempo pareció ralentizarse mientras se acercaba al altar. Podía ver motas de polvo individuales bailando en la luz coloreada de las ventanas. Podía oír mi propio corazón tronando en mis oídos. La congregación contuvo el aliento colectivo, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo sin precedentes. Ryan se detuvo directamente frente a mí, sus ojos azules llenos de un dolor tan profundo que me dolió el pecho. Parecía exhausto, como un hombre que no había dormido en semanas. Pero también había algo parecido al alivio en su expresión. Lo siento, Nicole, dijo suavemente, su voz resonando claramente a través de la acústica de la catedral. Pero no puedo permitir que esto suceda. Antes de que pudiera procesar lo que quería decir, antes de que Aiden pudiera interponerse entre nosotros, Ryan tomó mi rostro entre sus manos y me besó. No fue un beso romántico. No había nada apasionado o lujurioso en él. En cambio, se sintió desesperado, urgente, como un hombre que se ahoga buscando aire. Sus labios eran cálidos y suaves, pero podía sentirlo temblar con el peso de lo que sea que lo había llevado a este momento. El beso duró quizás 3 segundos, pero en ese instante congelado, sentía toda la catedral conteniendo la respiración. 200 invitados sentados en un silencio atónito, testigos de algo de lo que se hablaría durante décadas. Cuando Ryan se apartó, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Ella merece algo mejor que tú, dijo, volviéndose para enfrentar a Aiden con una voz firme que transmitía cada gramo de su convicción. Las palabras golpearon como un trueno en el repentino silencio. Me quedé congelada, mi mano volando hacia mis labios, tratando de procesar lo que acababa de suceder. A nuestro alrededor, la congregación estalló en susurros y jadeos, el sonido creciendo como nubes de tormenta que se acercan. El rostro de Aiden se había puesto blanco, excepto por 2 manchas de color que ardían en lo alto de sus pómulos. Sus manos se cerraron en puños a sus costados, y por un momento, pensé que realmente podría golpear a Ryan donde estaba. ¿Cómo te atreves?, gruñó Aiden, su voz baja y peligrosa. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Y nunca terminó la frase. En cambio, su mano se movió rápidamente por el aire, conectando con la mejilla de Ryan en una bofetada que resonó en la catedral como un disparo. El sonido retumbó en el techo abovedado, seguido de otro jadeo colectivo de la congregación. La cabeza de Ryan se giró hacia un lado, pero no tropezó, no levantó las manos para defenderse. Simplemente se enderezó, tocando su mejilla enrojecida con las yemas de sus dedos, y miró de nuevo a Aiden con algo que podría haber sido lástima. Esperaba eso, dijo en voz baja. Esperaba algo peor. La completa falta de sorpresa en su voz me heló más que la propia violencia. Esta confrontación no había sido espontánea. Ryan había planeado este momento, había entrado en nuestra boda sabiendo exactamente lo que sucedería. Seguridad, gritó Aiden, su compostura finalmente quebrándose. Saquen a este maníaco de aquí. Pero nadie se movió. Los sugieres permanecían congelados en los pasillos, tan atónitos como todos los demás. El padre Matthews agarraba su libro de oraciones como un escudo, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Fue entonces cuando escuché el susurro de tela detrás de mí. Sofía se había levantado de su asiento en la primera fila, su rostro pálido pero decidido. Me miró directamente, las lágrimas corrían por sus mejillas, y habló con una voz que llegó a cada rincón de la catedral. Mereces saber lo que él planeó. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en agua quieta, enviando ondas de conmoción a través de los invitados reunidos. Sentí que mis rodillas se debilitaban. Las perlas de mi abuela de repente se sentían como una soga alrededor de mi cuello. Sofía, no, advirtió Aiden. Pero mi hermana dio un paso hacia el pasillo, moviéndose hacia nosotros con el mismo paso decidido que Ryan había mostrado.
Ella tiene derecho a saber, dijo Ryan, su mano todavía presionada contra su mejilla ardiente. Todos lo tienen. La congregación comenzó a moverse, la confusión y la anticipación se mezclaban en la atmósfera cargada. Pude ver a mis padres en la primera fila, papá medio levantado de su asiento con el rostro enrojecido, mamá agarrando su bolso como un salvavidas. ¿Saber qué?, susurré, mi voz apenas audible por encima del creciente murmullo de voces. ¿De qué están hablando? Sofía nos alcanzó entonces, posicionándose entre Aiden y yo como un escudo. Cuando me miró, sus ojos contenían meses de angustia reprimida, secretos que la habían estado consumiendo por dentro. Díselo, Ryan, dijo, su voz haciéndose más fuerte. Diles a todos lo que le oíste decir. La catedral volvió a caer en silencio, cada persona esforzándose por escuchar lo que vendría a continuación. Aiden dio un paso atrás, su rostro pasando por emociones demasiado rápido para que yo las leyera. Pero en sus ojos, vi algo que me heló la sangre, miedo. No sé a qué juego creen que están jugando, dijo, pero su voz carecía de convicción ahora. Pero este no es ni el momento ni el lugar para sus fantasías celosas. ¿No lo es? Ryan metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacando algo que brilló bajo la luz de las vidrieras. Porque creo que a nuestros invitados les podría interesar mucho lo que realmente piensas sobre tu novia. Mi corazón se detuvo cuando reconocí lo que sostenía en su mano, un teléfono con una grabación lista para reproducirse. No lo hagas, dijo Aiden, abalanzándose sobre el teléfono de Ryan con la desesperación de un hombre que ve cómo su vida se desmorona. No tienes derecho. Pero Ryan retrocedió, manteniendo el dispositivo fuera de su alcance, su dedo flotando sobre el botón de reproducción como un juez a punto de dictar un veredicto. La catedral se había convertido en un tribunal, y yo estaba siendo juzgada por mi propia ingenuidad. Todos aquí merecen saber con qué clase de hombre Nicole estaba a punto de casarse, dijo Ryan, su voz llegando a cada rincón del espacio abovedado. Miré a Sofía de pie en el pasillo con lágrimas corriendo por su rostro, y de repente comprendí por qué había estado llorando en el jardín esa noche, por qué me había mirado con tanto dolor cada vez que se mencionaba la planificación de la boda. ¿Por qué se había vuelto distante y retraída a medida que se acercaba el día de mi boda? Sofía, susurré, mi voz apenas audible por encima del murmullo de los invitados confundidos. Dime qué está pasando. Mi hermana respiró hondo y temblorosamente, secándose los ojos con el dorso de la mano. Cuando me miró, vi años de instintos protectores luchando con el conocimiento de que la verdad me destruiría. Él nunca te amó, Nicole, dijo, su voz fortaleciéndose con cada palabra. Investigó a toda nuestra familia antes de invitarme a salir. Sabía sobre el negocio de papá, sobre el fondo fiduciario, sobre cada bien que poseemos. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Sentí que mis rodillas se doblaban y el padre Matthews se acercó para sostenerme, su rostro pálido de conmoción. Eso es ridículo, logré decir. Pero incluso mientras lo decía, los recuerdos se reordenaban en mi mente como piezas de un rompecabezas encontrando su lugar correcto. Todas esas preguntas sobre la empresa de construcción de papá, la forma en que había mencionado casualmente el fideicomiso familiar, su interés en nuestras inversiones inmobiliarias. Tenía un archivo, Nicole, continuó Sofía, acercándose más, a pesar de la mirada furiosa de Aiden. Fotos de nuestra casa, impresiones de registros de propiedad, incluso viejos artículos de periódicos sobre los premios empresariales de papá. Sabía exactamente cuánto valía nuestra familia antes de siquiera saludarme. La catedral estaba en silencio, excepto por el sonido de mi propia respiración entrecortada. Podía sentir 200 pares de ojos observándome, esperando ver cómo reaccionaría al ver mi vida demolida frente a ellos. Me dijo que me amaba, dije débilmente, aferrándome a la única verdad que creía que todavía tenía. A mí también me dijo que me amaba, respondió Sofía, su voz suave pero firme. Justo hasta que rechacé su propuesta, y se dio cuenta de que no sería su boleto al dinero de nuestra familia. El rostro de Aiden había pasado de pálido a rojo y a un color gris enfermizo. Está mintiendo, dijo, pero su voz se quebró en las palabras. Sofía siempre ha estado celosa de lo que tenemos. No puede soportar ver a su hermana feliz. ¿Es por eso que investigaste mi deuda de la Facultad de Medicina?, preguntó Sofía, sacando un papel doblado de su bolso. ¿Porque pensaste que estaba demasiado arruinada para valer tu tiempo?
Desdobló lo que parecía un informe de crédito, sosteniéndolo para que todos lo vieran. Hizo que le hicieran esto 3 días antes de nuestra primera cita, junto con el informe de crédito de Nicole y una verificación completa de antecedentes financieros de toda nuestra familia. El papel temblaba en sus manos, pero su voz permaneció firme. ¿Quieres saber qué me convenció de que realmente no me amaba? Me pidió que confirmara un préstamo en nuestra segunda cita. Dijo que era para una sorpresa romántica, pero luego descubrí que estaba tratando de usar mi crédito para comprar un anillo de compromiso que no podía permitirse. Mi estómago se revolvió cuando otro recuerdo afloró. El hermoso anillo de diamantes que había encajado perfectamente en mi dedo. El que afirmó haber elegido específicamente para mí. El anillo, susurré, mirando la banda de platino que de repente se sentía como un grillete. Lo ajustó a mi medida porque ya lo había comprado para ti. En realidad, intervino Ryan, su voz cortando los murmullos de asombro de la congregación. Lo compró después de que Sofía lo rechazara con dinero que malversó de su firma de consultoría. Esta revelación provocó una nueva ola de jadeos en la catedral. En la primera fila, vi el rostro de papá ponerse morado de ira mientras mamá se llevaba la mano a la boca con horror. Eso no es verdad, dijo Aiden, pero el sudor le corría por la cara ahora, manchas oscuras extendiéndose por su costosa camisa. Estas personas están enfermas. Están tratando de destruir nuestra boda porque no soportan vernos felices. ¿Lo estamos?, preguntó Ryan, levantando de nuevo su teléfono. Porque te tengo grabado, Aiden. Hablando de tus verdaderos planes para Nicole. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el sonido distante del tráfico pareció desvanecerse, dejando solo el eco de las palabras de Ryan rebotando en los muros de piedra. Has estado planeando esta fantasía de venganza desde la noche en que Sofía te rechazó, continuó Ryan, su comportamiento tranquilo más aterrador de lo que cualquier grito habría sido. Cuando descubriste que estaba conmigo, decidiste castigarnos a todos. Y Nicole era tu arma. Sentí que me ahogaba, jadeando en un mundo que ya no tenía sentido. Cada gesto romántico, cada declaración de amor, cada momento tierno entre nosotros estaba siendo reinterpretado como una manipulación calculada. Me dijo que iba a casarse contigo, tomar el control de tus cuentas de negocios y del fideicomiso familiar, y luego desaparecer, dijo Ryan, sus ojos nunca dejando el rostro de Aiden. Dijo que era la única manera de hacer que Sofía entendiera lo que había perdido. La única manera de hacer que toda nuestra familia pagara por elegirme a mí en lugar de a él. Mentiroso, gritó Aiden. Pero su voz era estridente ahora. Desesperada. Solo estás celoso porque encontré el amor verdadero con Nicole mientras tú estás atrapado con una niñita egoísta que... ¿Basta? La palabra salió de mi boca como un disparo, silenciando a todos en la catedral. Simplemente deja de hablar. Miré al hombre con el que estaba a punto de casarme, lo miré de verdad por primera vez en meses. La sonrisa encantadora había desaparecido, reemplazada por el rostro de un animal acorralado. Sus manos temblaban mientras se secaba el sudor de la frente, y sus ojos se movían por la catedral como si buscara una ruta de escape. El acuerdo prenupcial, dije, las piezas finalmente encajando. Querías acceso a todo. No solo a cuentas compartidas, sino a mi negocio, mis inversiones, incluso mi parte del fideicomiso familiar. Eso es normal para las parejas casadas, dijo débilmente. Pero la lucha se estaba agotando en él. Y el plazo, continué, mi voz fortaleciéndose a medida que la niebla de confusión se disipaba. Querías un compromiso corto, una boda rápida, acceso inmediato a todo. Porque planeabas desaparecer. A nuestro alrededor, la congregación estaba procesando las implicaciones de lo que estaban escuchando. Podía ver conmoción, disgusto y lástima luchando en rostros que había conocido toda mi vida. La señora Patterson de al lado se aferraba a sus perlas y susurraba furiosamente a su marido. Mi compañera de cuarto de la universidad tenía la mano sobre la boca, sus ojos abiertos de horror. Reproduce la grabación, dije, mi voz resonando claramente por la catedral. Quiero escucharla. Nicole, por favor, dijo Aiden, extendiendo sus manos temblorosas hacia mí. No dejes que te envenenen contra mí. Lo que tenemos es real. Lo que tenemos, interrumpí, es una mentira, y quiero escuchar exactamente qué tan grande es esa mentira.
Ryan me miró durante un largo momento, su dedo todavía flotando sobre el botón de reproducción. ¿Estás segura? Una vez que escuches esto, no hay vuelta atrás. Pensé en todas las señales de advertencia que había ignorado, todas las banderas rojas que había descartado, todos los momentos en que mis instintos habían gritado que algo andaba mal. Pensé en las lágrimas de Sofía y en la expresión atormentada de Ryan, y en la forma en que mis padres habían parecido preocupados en lugar de felices por mi compromiso. «Reprodúcela», dije. El pulgar de Ryan presionó el botón de reproducción. Y de repente la voz de Aiden llenó la catedral con una claridad cristalina, cada palabra resonando en los antiguos muros de piedra como una confesión del mismo infierno. Ella cree que la amo. Que lo crea. En 6 meses seré dueño de la mitad del dinero de su familia. Sofía finalmente entenderá lo que es perder todo lo que importa. La voz era inconfundiblemente la de Aiden, pero despojada de toda la calidez y ternura que había llegado a asociar con él. Esta era la voz de un extraño, casual y cruel, hablando de mí como si fuera una adquisición comercial en lugar de un ser humano. La vieja está tan desesperada por ser amada que firmará cualquier cosa que le ponga delante. Acuerdo prenupcial, cuentas conjuntas, acceso al fondo fiduciario. Ya está a medio camino. Para Navidad, controlaré todo, y entonces veremos cuán superior se siente la señorita Sofía cuando su preciosa familia esté en bancarrota. La grabación continuó, cada palabra aterrizando como un golpe físico. Sentí que mis rodillas cedían, pero de alguna manera permanecí de pie, agarrándome a la barandilla del altar hasta que mis nudillos se pusieron blancos. La catedral giraba a mi alrededor, 200 rostros se difuminaban en un caleidoscopio de conmoción y lástima. La mejor parte es que realmente piensa que la elegí a ella en lugar de a Sofía. Como si alguien fuera a elegir a esa solterona marchita en lugar de una belleza de 28 años. Pero las mujeres desesperadas creen lo que quieren creer. Y Nicole Hartman es la mujer más desesperada que he conocido. Un sonido escapó de mi garganta, parte sollozo, parte grito de animal herido. El hombre al que estaba a punto de prometerle mi vida me acababa de llamar solterona marchita delante de todas las personas que me habían importado. La humillación fue tan completa, tan devastadora que ni siquiera pude procesar la traición que había debajo. Ryan está empezando a sospechar, sin embargo. Sigue haciendo preguntas, dándome esas miradas como si supiera algo. ¿Pero qué va a hacer? ¿Decirle a Sofía que el prometido de su hermana la está usando? Nunca lo creería. Ninguno de ellos lo haría. Todos quieren ver a Nicole finalmente feliz con demasiada intensidad como para cuestionar por qué alguien como yo de repente querría a alguien como ella. La risa en la grabación fue la peor parte, ligera, divertida, como si estuviera compartiendo un chiste con un amigo en lugar de planear la destrucción de toda mi familia. En el primer banco, los sollozos silenciosos de mamá habían dado paso a un gemido que me atravesó como un cuchillo. Papá permanecía congelado a su lado, su rostro pasando por emociones tan rápidamente que apenas podía seguirlas, incredulidad, ira, furia protectora y algo que parecía culpa por no haber visto a través de la actuación de Aiden. Debería haberlo sabido, susurró papá, su voz resonando en el terrible silencio que siguió a la grabación. Debería haberte protegido. La grabación no había terminado. La voz de Aiden continuó con detalles cada vez más vengativos sobre sus planes. El acuerdo prenupcial me da acceso a sus cuentas de negocios dentro de los 30 días posteriores al matrimonio. La modificación del fondo fiduciario se aprueba en 6 meses si está casada. Para entonces, habré transferido todo al extranjero, solicitado el divorcio alegando diferencias irreconciliables, y desaparecido. Sofía podrá pasar el resto de su vida sabiendo que destruyó a toda su familia por elegir a Ryan en lugar de a mí. Mi visión se nubló cuando el alcance total de su venganza se hizo evidente. No se trataba solo del dinero. Se trataba de herir a Sofía a través de mí. Yo era un daño colateral en una guerra que ni siquiera sabía que se estaba librando. La grabación es de hace 3 semanas, la voz de Ryan interrumpió mi conmoción. Justo después de que firmaras los documentos financieros preliminares, Aiden. Había sospechado durante meses, pero esto lo confirmó todo. Me volví para mirar a Ryan, este hombre que había arriesgado todo para salvarme de mi propia ingenuidad. Su rostro estaba marcado por el dolor, pero también por el alivio de alguien que finalmente había podido deshacerse de un terrible secreto. ¿Lo grabaste sin su conocimiento?, logré preguntar.
Tenía que hacerlo, dijo Ryan simplemente. Estaba presumiendo ante amigos comunes, riéndose de lo fácil que era manipularte. Sabía que nadie me creería sin pruebas. Aiden había permanecido en silencio durante la grabación, su rostro perdiendo todo el color hasta parecer un fantasma de sí mismo. Pero ahora, enfrentado a pruebas irrefutables de su crueldad, algo se rompió dentro de él. «Destruiste todo», le gritó a Ryan, la saliva volando de sus labios. «Tú y esa princesa egoísta arruinaron mi vida. Yo la merecía. Trabajé durante meses para conquistarla, y ella lo tiró todo por la borda por ti». La máscara finalmente había caído por completo, revelando al hombre amargado y con derechos que había debajo. Se había ido el encantador pretendiente que me había conquistado. En su lugar, había alguien que nunca había visto antes, alguien que creía que el mundo le debía todo lo que quisiera. Merecerla, la voz de Ryan era mortalmente silenciosa. No mereces a nadie, Aiden. Eres un depredador que ve a las personas como activos a adquirir. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, como si se accionara un interruptor. La devastación todavía estaba allí, la humillación y el dolor. Pero debajo, una furia fría estaba creciendo. Este hombre había robado meses de mi vida, me había hecho dudar de mis propios instintos, había planeado destruir a toda mi familia por despecho. Con manos temblorosas, alcancé mi anillo de compromiso. Esa hermosa mentira que había estado en mi dedo durante semanas se deslizó fácilmente, demasiado fácilmente, como si nunca hubiera pertenecido realmente allí. El diamante captó la luz una última vez antes de que lo colocara en el altar con un suave tintineo que pareció resonar por toda la catedral. «Nicole, por favor», dijo Aiden, extendiendo sus manos desesperadas hacia mí. «No entiendes. La grabación está fuera de contexto». Estaba enojado, diciendo cosas que no sentía. «Lo que tenemos es real». «Lo que tenemos», dije, mi voz más firme de lo que esperaba, «no es nada. Lo que teníamos nunca existió». Me alejé de él, lejos del altar donde estaba a punto de prometer mi vida a una mentira. La distancia se sentía importante, simbólica, como si estuviera reclamándome a mí misma de su influencia. «¿Quieres saber la verdad, Aiden?», continué, mi voz fortaleciéndose con cada palabra. «La verdad es que tienes razón en una cosa». Estaba desesperada. Lo suficientemente desesperada como para ignorar cada bandera roja, cada señal de advertencia, cada instinto que me decía que algo andaba mal. Pero esa desesperación, ya se ha ido. Detrás de mí, escuché la voz de Sofía, clara y fuerte. «Él tampoco te amó nunca a ti, Aiden. Él me ama a mí, y yo lo amo a él. Llevamos 2 años juntos, y nunca íbamos a dejar que destruyeras a Nicole o a nuestra familia». Ryan se movió para pararse junto a Sofía, tomando su mano con la suave confianza de un hombre que había encontrado a su alma gemela. «No solo perdiste tu juego de estafa», le dijo Aiden. «Perdiste todo lo que vale la pena tener. Y lo perdiste porque nunca entendiste lo que realmente significa el amor». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veredicto. El rostro de Aiden se descompuso, su última compostura finalmente se rompió. Miró alrededor de la catedral con ojos desorbitados, quizás esperando encontrar un solo rostro compasivo entre los 200 invitados que habían presenciado su desenmascaramiento. No encontró ninguno. En cambio, sucedió algo notable. Papá fue el primero en levantarse y darle la espalda a Aiden, sus hombros firmes con justa ira. Mamá lo siguió, levantándose de su banco con dignidad a pesar de sus lágrimas. Luego, como fichas de dominó cayendo, fila tras fila de invitados se pusieron de pie y se dieron la vuelta. Mis amigos de la universidad, los socios comerciales de papá, el club de lectura de mamá, parientes lejanos que habían viajado desde 3 estados, el cartero que había entregado nuestras invitaciones de boda, la señora Patterson de al lado que me había visto crecer y probablemente había estado esperando con ansias verme casada finalmente. Uno por uno, todos le dieron la espalda al hombre que había intentado destruir a su amiga, su hija, su vecina. El rechazo fue completo, devastador y de alguna manera más poderoso de lo que cualquier palabra podría haber sido. En el espacio de 5 minutos, Aiden había pasado de novio a paria, del centro de atención a completamente invisible. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por el sonido distante del tráfico y el susurro de la tela mientras la gente se movía en sus asientos.
Fuera, dije finalmente, mi voz resonando claramente por la catedral. Fuera de mi iglesia, fuera de mi vida, y no vuelvas a contactar a mi familia nunca más. Por un momento, pensé que podría negarse, que podría hacer un último intento desesperado por salvar algo de los restos de su plan. Pero luego miró el muro de espaldas vueltas, el rechazo completo de cada persona en la sala, y cualquier lucha que le quedara simplemente murió. Sin otra palabra, Aiden M.C. Cormac caminó por el pasillo de la Catedral de Santa María, sus pasos resonando en el silencio como una marcha fúnebre. Las pesadas puertas de madera se cerraron detrás de él con una finalidad que se sintió como el fin de un capítulo terrible. Solo entonces la congregación se dio la vuelta, y solo entonces me permití llorar. Las lágrimas llegaron en oleadas, cada una llevándose un pedazo de la vida que pensé que iba a tener. Me quedé allí con las perlas de mi abuela, con mi vestido de novia, rodeada de 200 personas que habían visto mi mundo implosionar, y finalmente me permití llorar, no solo por lo que había perdido, sino por lo que nunca había sido real en primer lugar. El tío Tom fue el primero en moverse. El hermano mayor de mi padre, un hombre que había construido puentes durante 40 años y sabía algo sobre integridad estructural, subió por el pasillo con el paso medido de alguien que ya había visto suficiente de Aiden McCormick para toda una vida. «Vamos, hijo», le dijo a Aiden, que todavía estaba congelado cerca del altar como una estatua de la vergüenza. «Es hora de irse». El primo Jake flanqueó el otro lado de Aiden, ambos hombres irradiando el tipo de autoridad tranquila que proviene de saber absolutamente que estás en el lado correcto de una situación. No lo agarraron bruscamente ni hicieron una escena. Simplemente dejaron claro que su presencia ya no era bienvenida en nuestro espacio sagrado. «Puedo salir por mí mismo», murmuró Aiden, pero su voz no tenía nada de su antigua confianza. «Estoy seguro de que puedes», respondió el tío Tom con calma. «Pero caminaremos contigo de todos modos. Para asegurarnos de que no te pierdas en el camino». Mientras lo escoltaban por el pasillo, escuché susurros dispersos de la congregación. La señora Morrison del club de jardinería de mamá ya estaba al teléfono, probablemente llamando a su hija que trabajaba en el banco. El señor Patterson negaba con la cabeza y murmuraba algo sobre, siempre supe que había algo raro en ese chico. Las pesadas puertas de la catedral se cerraron detrás de ellos con un sonido como un trueno. Y luego hubo silencio, excepto por el susurro de la tela mientras la gente se movía en sus asientos, sin saber si quedarse o irse. El padre Matthews se aclaró la garganta, su rostro pálido pero compuesto. «Quizás», dijo suavemente, «deberíamos tomarnos un momento para orar por la sanación y la sabiduría en tiempos difíciles». Era exactamente lo que todos necesitábamos, una forma de procesar lo que acababa de suceder sin que nadie tuviera que encontrar palabras para lo imposible. Mientras las cabezas se inclinaban por toda la catedral, sentí la presencia de Ryan a mi lado, sólida y tranquilizadora sin ser presuntuosa. «Nicole», dijo en voz baja, «lamento mucho que tuvieras que enterarte de la verdad de esta manera». Lo miré a través de lágrimas que hacían que todo se viera borroso como acuarelas. «Me salvaste la vida», susurré. «Ambos lo hicieron». Sofía apareció a mi otro lado, sus propios ojos rojos de tanto llorar. «Quise decírtelo tantas veces», dijo, su voz quebrándose. «Pero cada vez que lo intentaba, sonaba tan loco. Tu prometido solo se casa contigo para vengarse de mí. ¿Quién creería eso?» «Puede que yo no lo hubiera hecho», admití. Y la honestidad de ello dolía. Quería creer tanto en el cuento de hadas que habría encontrado razones para descartar cualquier cosa que lo amenazara. Las siguientes horas pasaron en una neblina de rostros preocupados y conversaciones incómodas. Los invitados se fueron filtrando lentamente, muchos deteniéndose para ofrecer abrazos o palabras de apoyo. Algunos parecían avergonzados, como si hubieran presenciado algo demasiado privado para el consumo público. Otros parecían energizados por el drama, ya elaborando la historia que contarían en las cenas durante años. Mamá y papá me flanquearon mientras salíamos de la catedral, sus instintos protectores finalmente útiles después de meses de verme caminar sonámbula hacia el desastre. «Deberíamos haber confiado en nuestros instintos», dijo mamá por quinta vez. «Sabíamos que algo andaba mal». «Yo también sabía que algo andaba mal», respondí, quitándome las perlas de mi abuela mientras caminábamos hacia el coche. Simplemente elegí ignorarlo. El salón de la recepción tuvo que ser cancelado, 200 comidas devueltas al servicio de catering, flores redistribuidas a residencias de ancianos locales.
Nuestro abogado de familia, el señor Davidson, llamó esa noche con noticias que me helaron hasta los huesos. Nicole, necesito que vengas el lunes por la mañana, dijo, su voz generalmente tranquila, tensa de preocupación. He estado revisando esos documentos financieros que Aiden te hizo firmar, y tenemos un problema. La reunión del lunes reveló el alcance total de lo cerca que estuve de perderlo todo. La documentación preliminar que había firmado no era tan preliminar como había pensado. Ya le había dado a Aiden acceso limitado a una de mis cuentas de negocios, y la modificación del fondo fiduciario estaba más avanzada de lo que nadie había imaginado. Falsificó tu firma en 2 documentos adicionales, explicó el señor Davidson, extendiendo papeles sobre su escritorio de caoba. Si te hubieras casado, podría haber transferido activos significativos en cuestión de semanas. La investigación que siguió reveló que el patrón de Aiden se extendía mucho más allá de nuestra familia. Otras 3 mujeres en condados vecinos tenían historias similares, romances vertiginosos con un encantador consultor que había investigado sus antecedentes financieros antes de la primera cita. Una había perdido su casa. Otra se había quedado con 20.000 en deudas de tarjetas de crédito que él había acumulado a su nombre. Es un depredador financiero en serie, explicó el detective Morrison durante una de las varias entrevistas que di en las semanas siguientes. Hemos estado tratando de construir un caso en su contra durante meses. Pero sus víctimas estaban demasiado avergonzadas para denunciar. Entendía esa vergüenza íntimamente. Incluso sabiendo que era la víctima, sentía vergüenza por haber sido tan completamente engañada. Fue Ryan quien me ayudó a procesar esos sentimientos durante una de sus visitas regulares. No fuiste ingenua, dijo una tarde mientras estábamos sentados en mi jardín viendo a las abejas trabajar entre las rosas trasplantadas de mamá. Fuiste esperanzada. Hay una diferencia. ¿La hay?, pregunté, arrancando malas hierbas con más fuerza de la necesaria. Porque desde donde estoy sentada, la esperanza y la estupidez se parecen bastante. La esperanza busca lo mejor en las personas, dijo Ryan, su voz suave pero firme. La estupidez ignora la evidencia. Ignoraste las señales de advertencia porque querías creer en el amor, no porque seas incapaz de ver con claridad. Estas conversaciones se convirtieron en un salvavidas durante los oscuros meses que siguieron. Ryan nunca me hizo sentir compadecida o patética. Se preocupaba por mí como un hermano, siempre preguntando cómo me estaba recuperando, nunca presionando por detalles que no estaba lista para compartir. No podía dejar que te casaras con alguien que te veía como una transacción comercial, dijo una vez cuando le agradecí por 100ª vez. Mereces a alguien que te ame por quien eres, no por lo que posees. Las sesiones de terapia que la doctora Martínez recomendó fueron más difíciles de lo que esperaba. Desempacar décadas de sentirme invisible, de aceptar migajas de atención, de dudar de mis propios instintos. Fue un trabajo doloroso que me dejó exhausta y emocionalmente en carne viva. Te han enseñado a desconfiar de ti misma, dijo durante una sesión. A ver la cautela como cinismo en lugar de sabiduría. Pero tus instintos intentaban protegerte. La pregunta es, ¿los escucharás la próxima vez? Gradualmente, durante meses de conversaciones difíciles y autorreflexión honesta, comencé a ver la experiencia de manera diferente, no como una prueba de mi fracaso, sino como una prueba de mi fortaleza. Había sobrevivido a algo diseñado para destruirme. Había confiado en las personas que realmente me amaban cuando más importaba. Un año después, estaba en el mismo jardín donde había escuchado la conversación desesperada de Sofía y Ryan, viéndolos intercambiar votos en una ceremonia que era todo lo que mi intento de boda no fue, auténtica, rodeada de personas que genuinamente celebraban su felicidad. Me habían pedido que fuera la dama de honor, y estar al lado de mi hermana mientras se casaba con el hombre que me había salvado la vida se sintió como cerrar un círculo. No había amargura, ni envidia, solo gratitud por el amor que había motivado su dolorosa intervención. Gracias, me susurró Sofía mientras posábamos para las fotos después. Por perdonarnos, por entender. Gracias, respondí, por amarme lo suficiente como para arriesgarlo todo para salvarme. A los 53 años, estoy soltera por elección y no por circunstancia. He aprendido a confiar en mis instintos, a valorar mi independencia, a ver mi cautela como sabiduría duramente ganada en lugar de pesimismo cínico. Salgo de vez en cuando, pero ya no estoy desesperada por ser elegida. Conozco mi valor ahora, y no tiene nada que ver con que alguien más lo reconozca.
A veces la gente me pregunta si estoy amargada por lo que pasó, si odio a Aiden por lo que intentó hacer. La respuesta es no. Lo recuerdo, ciertamente, no con odio sino como un recordatorio para confiar en mí misma y en las personas que realmente me aman. Porque a veces lo mejor que puede pasar en una boda es que no suceda en absoluto. Esta historia de traición y rescate te ha dejado absolutamente atónito. Pulsa el botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Ryan reprodujo esa devastadora grabación frente a toda la congregación. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios de abajo. No te pierdas más historias impactantes como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna publicación.